Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Macarena. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carmen. A los docentes y alumnos presentes y graduados. Al docente Cirigliano, que está hoy compartiendo la charla. Bueno, le damos comienzo al ciclo de charlas de empleabilidad y trabajo. Y bueno, le doy la palabra a nuestro señor rector para que arranque esta jornada. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. ¿Se escucha bien ahí? ¿O volví a tener problemas? Perfecto. No, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, darle la bienvenida a todos y todas, a las alumnas, alumnos, a los docentes, a las autoridades, a este primer clase, digamos, primera charla o primera conferencia de este ciclo tan importante que va a encarar la universidad. Cuando vi el título que eligieron para ponerle empleabilidad y trabajo, me dio la sensación que estábamos hablando como una primera mirada, ¿no? De más o menos la misma cosa, pero después, sin meterme en la etimología de la palabra, porque soy ingeniero y seguro meto la pata, pero sin profundizar demasiado, ciertamente la empleabilidad o el empleo en sí a veces nos remite a estadísticas, a un número más frío, a incluso datos tremendos de desempleo, de falta de actividad productiva. Y en cambio el trabajo nos hace ver otra situación, ¿no? El trabajo es lo que queremos todos tener, lo que llevamos a la familia, lo que nos sirve para mantenernos vivos, conformes con nuestra vida, lo que queremos realizar de verdad. Así que parece ser la misma cosa, pero verdaderamente uno como que siente que está hablando de cosas distintas. Así que, bueno, les digo esto, fue mi cuando recibí la placa, creo que la secretaria académica no me va a dejar mentir, le puse un mensajito, pero no es lo mismo. Y después me quedé pensando, digo, la verdad que no es lo mismo porque no lo sentí así. Pero bueno, después iré a revisar. He tenido un día agitado que no he podido leer, pero voy a ir a revisar lo que dice el diccionario de cada una de esas palabras. Bueno, quiero darle la bienvenida a este ciclo y plantearles un poco, algunos de ustedes ya me han escuchado otras veces decir esto, es fácil para el rector, se los digo siempre, es decir, tener una idea, pero después llevarla a la práctica hay mucha gente que trabaja para que esto sea posible. Así que lo primero que quiero decir es agradecerle a María Eugenia, agradecerle a Carmen, agradecerle a Macarena, agradecerle a Romina, toda la actividad que hacen institucionalmente, a la gente de Extensión Universitaria, Yelén y compañía, como para poder desarrollar una idea con todo el conjunto de profesores, que hoy lo vamos a tener a Daniel Cirigliano, pero hay muchos otros también, a los que le quiero agradecer, que estamos trabajando continuamente para poder lograr esa idea madre que siempre citamos: un alumno es para nosotros igual que un graduado y es para nosotros igual que un trabajo, lo mismo que 10 alumnos, 10 graduados, 10 trabajos. Esa fue una idea, pero después hay un montón de gente que empieza a trabajar para eso, llevarlo a la realidad. Y le quiero decir así, personifiquen estas 4 o 5 personas, pero hablo de todos, porque en realidad yo creo que por ahí cometo el error de industrializar un poco el concepto, ¿no? Pero es decir, es lo mismo que cuando hablamos de un producto. En este caso son los graduados, son todos ustedes que hoy están participando de esta actividad, que como claustro muchas veces las universidades olvidamos o lo tenemos más alejado, en algunos casos porque no forman parte del gobierno tripartito de no docentes, de docentes y de alumnos, y otras veces porque, bueno, se fueron a trabajar y no volvieron. Y bueno, ahora estamos en esta actividad de encontrarnos, de vernos la cara, de preguntarnos cómo estamos, cómo le va su vida laboral y profesional, y empezar a interpretarnos y a tener más empatía entre nosotros. Bueno, pero les quiero decir, a lo mejor peco de industrializar algún concepto, pero es como cuando analizamos un producto, y si analizásemos a los graduados como un producto, cometeríamos un error, igual que en la industria. En la industria, ustedes saben, hoy un producto, ustedes lo compran más por la postventa que por el propio producto. Es decir, van a comprar un auto, a lo mejor toman la decisión porque tiene 3 años de garantía en vez de 1 año, o porque el service, hay empresas que lo hacen a los 7.000 kilómetros, otros a los 10.000, o porque Toyota vale la mitad que Ford, o porque, no sé.
en fin, toman decisiones conforme a la postventa. Bueno, nosotros, y también con los proveedores y la materia prima, es decir, en las dos puntas del proceso productivo hay todo un desarrollo que no podemos analizar particionado, o si se quiere sí, pero después integran un conjunto. No me voy a meter en lo que seguramente de cambio tecnológico y de competencias va a decir después Daniela, aunque alguna cosita seguramente diré porque mi formación de ingeniero me puede más, pero indudablemente lo mismo pasa acá porque yo digo, y es lo que hemos planteado y hemos trabajado en estos años, desde las normas con Macarena Fornelli, la secretaria académica, en tratar de asociar la articulación académica con este concepto que les estoy diciendo. Y la articulación académica que tiene varias fases, que arranca en el ingreso con los chicos, que vamos a buscar a las escuelas y vamos a explicar qué es estudiar cada una de estas carreras, todas muy productivas en el ámbito territorial en donde estamos. Arranca en el ingreso con ellos, pero continúa después con los planes de estudio, por ejemplo, que hemos modificado todos los planes de todas las carreras en este último tiempo, generando un reconocimiento a los trayectos formativos, a las titulaciones intermedias de las tecnicaturas y las licenciaturas, a una especie de articulación horizontal y vertical, que a lo mejor después Macarena lo especifica un poco más, pero que tiene un ciclo propedéutico, uno básico y uno aplicado o más profesional, en lo que hace a la construcción de los conocimientos que se requieren para recibirse de eso que nuestros alumnos están estudiando y los que ustedes ya se recibieron, porque no tienen la mayoría de ustedes no forman parte de ese plan de estudio que hemos reformado, pero siempre tenemos que pensar nosotros en un mediano plazo que nunca es menor a 4 o 5 años. Por eso también la tercera fase de esa articulación académica a la que me refiero puede estar vinculada a lo que son articular con el sistema profesional que ya existe en el territorio, en nuestro caso la provincia de Buenos Aires, con una enorme cantidad de tecnicaturas que se asocian temáticamente a alguna de nuestras carreras y tenemos la obligación de contenerlas en esa articulación, acreditándolas como para que puedan seguir sus estudios de grado. Tenemos que tener la mayor cantidad de gente posible dentro del sistema para poder después llegar a la idea de trabajo con más masa crítica de profesionales. Y después, finalmente, la última articulación académica de todo ese proceso es con el territorio, indudablemente. Y por eso aparecen cosas que uno observa y dice, pero ¿por qué? Hay extensiones áulicas y estamos dando una carrera de licenciatura en logística en Cañuelas y también en Rivadavia, o la de turismo en San Nicolás, o en Tres Arroyos otra, en fin, extensiones áulicas para llevar nuestra universidad a territorios que están muy alejados hoy de esta posibilidad. O convenios para investigar como el de desarrollo agrario, con las cooperativas que generan empleabilidad en sectores más vulnerables y vinculados al rubro agrícola. Otro tipo de investigaciones como es el ente Patagonia o la Antártida, es decir, en un sector que ha sido muy deteriorado por esta propia pandemia. Imagínense que estamos hablando de empleo y de trabajo en alguna de nuestras carreras y decimos cómo tenemos un observatorio de transporte, aeroportuario de transporte y los aviones no volaron gran parte del año. ¿De qué trabajaban nuestra gente? Nuestros docentes y algunos alumnos también son pilotos o trabajan en el aeropuerto. En turismo no hubo ninguna realización que pudiésemos contar con alegría, era todo trabajar para adelante, para el futuro, repensarnos qué hacer para la normalidad que va a venir después, que va a ser distinta a lo mejor a la que teníamos antes. Pero bueno, nos intentamos prepararnos con esta última fase que les decía de la articulación y ahí esta semana nos notificamos que el Ministerio de la Producción del Gobierno Nacional nos aprobó un centro PYME para poder asistir a empresas a que produzcan más, acercándole profesionales nuestros para que los asesoren y trabajen con ellos en generar mejor productos o vender
o tener un comercio internacional más adecuado, asistiéndolo en lo que tiene que ver con el despacho de esos productos de manera aduanera, o las diplomaturas que hacemos con la Unión Industrial y otras empresas que nos han pedido, o el convenio con UPAMI para poder llegar al barrio, a los familiares, a los padres y a los abuelos de nuestros alumnos. O sea, tiré algunos ejemplos entre muchos otros que podemos decir, son más los que me olvido que los que puedo decir, pero para poder plantear que hay una interrelación, desarticulación académica que arranca antes de ingresar a la universidad y no puede terminar cuando salieron de la universidad. Tenemos que ir después, y por eso tenemos esta área que Carmen y María Eugenia trabajan tanto del seguimiento al graduado, para poder monitorear y para poder mensurar y medir y ver la vivencia y la realidad de lo que le está pasando a cada uno. Por suerte, tenemos una estructura que no es tan voluminosa, que podemos hacer este seguimiento, y tenemos un polo industrial, logístico y de trabajo muy fuerte en Ezeiza en general, como para poder medir eso y corregir. Porque ¿por qué lo medimos? ¿Para estar felices de que este consiguió trabajo o entristecernos porque el otro no? ¿O armar una bolsa de trabajo y orientar de alguna manera los pedidos que tenemos del sector empresario? No, no lo hacemos por eso, lo hacemos porque en toda esta articulación académica que le planteé antes, de este proyecto académico que es nuestra universidad, poder corregir, si hace falta corregir, profundizar o modificar sustancialmente alguna cosa que notemos nos estamos equivocando. Y después sí, bueno, imagino yo de las más de 80 personas que veo ahí ahora conectadas, que serán de distintas profesiones, algunos entenderán más esta problemática, otros menos, no le quiero tomar a Daniel ningún contenido de lo que vaya a decir después, pero cuando vi el título de Cambio Tecnológico y Competencia Laboral, imaginaba que arrancaría con el Fordismo, el post-Fordismo, no sé si llegará al toyotismo, pero seguramente va a hablar de que hay una noción de cambio que tiene que ver con algo que era uniforme y repetitivo y ahora va a ser diverso y flexible, que tal vez en el mundo en donde yo estudiaba, soñaba con trabajar en una siderurgia, en una petroquímica, y ustedes ahora sueñan con las TIC, con los nanomateriales, con la biotecnología, con las energías renovables, y me parece fantástico que así sea, porque en general la tecnología tiene como un ciclo de 4 etapas, ¿no? Donde hay una primera que es de crecimiento, madurez, saturación y obsolescencia. Ese es el proceso de un ciclo tecnológico, así como una campana de Gauss que llamamos nosotros, que se va formando en un ciclo. Cuando termina un ciclo, el de obsolescencia, ya está comenzando el decrecimiento de la tecnología que le sigue. Ustedes son muy chicos, la mayoría de los que veo ahí no conocieron ni las cámaras fotográficas, o el televisor blanco y negro, no lo han conocido, pero cuando el televisor blanco y negro estaba en su obsolescencia, empezaba en la etapa de crecimiento, la fase 1, el TV color, y lo mismo le pasó con el plasma o el LCD, o como les decía antes, las cámaras fotográficas que antes eran rollos, que había que llevarlo a revelar. Cuando esa tecnología estaba en la fase final, vinieron las cámaras digitales y después los telefonitos, que de paso les digo que sí, antes servían para hablar por teléfono, cuando arrancaron, y ahora sirve para todo lo que tenemos que hacer en la vida y poco para hablar por teléfono. Pero bueno, eso es la noción de cambio tecnológico, que es convivir de una tecnología que se va con otra, saber cómo tenemos que hacer nosotros para convivir entre la tecnología que se va y esta otra que viene. Y no tengan dudas ustedes que eso lo vamos a hacer con más innovación, y hablar de innovación implica hablar de conocimientos. Y les quiero decir algo que la universidad tiene muy grabada internamente. Los conocimientos vienen en un packaging muy especial, que son ustedes, que son los graduados. Pero uno cuando compra un aparatito, un artefacto, o sea, un teléfono, dice, bueno, esto es un aparato, vale tanto, pero en alrededor de todo esto hay una enorme cantidad de conocimiento. Y ustedes lo que están comprando son conocimientos. Vale mucho menos el fierro, digamos, que es lo que está asociado a esa tecnología que es el conocimiento. Y cualquier innovación vale más, y ustedes lo han visto. Tenían
un teléfono a otro cambia el precio solamente porque apareció alguna innovación. Hay una regla que se llama de Hillman, que dice que una idea llegó a ser innovación tecnológica. 10 fueron un prototipo, 100 se patentaron, 1000 fueron invenciones, pero que no llegaron nunca a ser una innovación, y 10.000 quedaron solas en ideas. O sea que una sola llegó de todas esas, a esa regla. Pero esa que llegó genera a lo mejor hoy por hoy, en un escenario que tenemos hoy, y seguramente Daniel planteará algunos escenarios futuros, donde pensamos que van a suceder cosas en un porcentaje que, bueno, ocurrirán diferente, pero vuelvo un poco al principio, ¿no? Nuestra actividad para formar personas es tratar de anticiparnos y estar más cerca de lo que pueda llegar a suceder en ese escenario futuro. Y si bien podemos saber algunas cosas, o podemos creer que cada familia tendrá una impresora 3D donde poder resolver la perillita que le faltó en vez de ir a la ferretería, o que elegiremos un auto por el sistema operativo más que por las luces o cómo están redondeados los paragolpes. Y así podríamos decir otras actividades que tendrán que ver con los robots que harán nuestras tareas repetitivas, pero siempre caeremos en la misma circunstancia. Los conocimientos son los que nos van a destrabar de esta situación, los que nos van a ayudar a resolver el problema futuro. Los conocimientos están en la universidad, están en los profesores de la universidad, pero también están en los alumnos y en los graduados de la universidad. Es una construcción conjunta que nosotros queremos ayudarlos a sostener en el mercado laboral, a sostener en el momento que ustedes tengan que trabajar. Esto para hablar de lo que es cambio tecnológico, para hablar de lo que planteaban como competencia laboral. Sigo diciéndole lo mismo. Van a encontrar unas definiciones extraordinarias, muy elevadas, que tengan que ver con la empatía, con la inteligencia emocional, con la creatividad, con la orientación a resultados de la propia actividad que vamos a hacer, con el nivel de comunicación con el que podemos decir lo que hacemos y lo que sabemos, pero yo les quiero decir que tiene muchísimo más que ver con la formación continua, con lo que todo el tiempo tenemos que ir aprendiendo, y es la mala noticia que siempre le doy a los chicos que deciden estudiar en una universidad e ingresan a primer año. Van a tener que estudiar toda la vida. Eso es lo que le digo, porque eso que aprendieron hoy se pone viejo rápidamente y van a tener que seguir actualizándose. El título nos sirve para toda la vida como algo que colgamos, o que tenemos en un portafolio guardado, o que hacemos llorar a nuestros abuelos. Pero la verdad es que lo único que nos va a salvar es el nivel de conocimientos que podamos ir actualizando todo el tiempo, mientras estamos estudiando y mientras estamos trabajando. Por eso digo siempre también que los profesores aprendemos mucho de los estudiantes y de los graduados, porque es un conocimiento que hay que ir regándolo todo el tiempo. Bueno, me invitaron a inaugurar este ciclo, les dije algunas cosas que siempre digo, que las tengo muy internalizadas. No quiero tomarle más tiempo a los que tienen que hablar después. Gracias por estar, son un montón de personas interesadas en este ciclo, así que le auguro un destino extraordinario a lo largo del año y me pongo muy feliz de estar con ustedes en esta primera edición y estaré en otra. Así que gracias a los organizadores, a la gente institucional, a la Secretaría Académica, a los profesores, a los consejeros, que ahí veo algunos que están presentes, los consejeros superiores, algunos secretarios también, y me pone muy feliz que toda la universidad trabaje en este claustro, ayudando y contribuyendo a que todas las personas que estén en la UNOVA puedan tener trabajo, que es un logro al que todos tenemos que aspirar. Muchas gracias. Ahí alguien me dice que no, porque tendrá ganas de jubilarse, no sé, pero bueno, ojalá que todos podamos tener trabajo. No, se dijo MOVA en vez de UPE, por eso. Claro. Bueno, muchas gracias, Daniel, y bueno, Maca, bienvenida, y bueno. Gracias, Euge, gracias, bueno, a todos y todas las que están acompañando este inicio del ciclo, recuperando un poco algunas cuestiones que fue planteando
Daniel, y para poder llegar un poco a esta propuesta que estamos trabajando. Quizás soy un poco más aburrida, pero me parece importante contextualizar institucionalmente, de una perspectiva de sistema, la importancia que tienen estos encuentros y estas jornadas. El sistema universitario, que nuclea todas las universidades públicas y privadas del país, tiene distintas discusiones que perfilan cómo va a ser la política de educación superior y puntualmente universitaria en la Argentina. Y en ese sentido hay como dos grandes líneas de planteos y de trabajo que nos vamos generando todos los que día a día hacemos la universidad, digo, trabajadores y trabajadoras, docentes, estudiantes, y quienes tenemos la posibilidad de conocerlos por los espacios que vamos ocupando en relación con la gestión y el desarrollo institucional. Uno de ellos son los planes de estudio. Digo, cuando uno piensa cuál va a ser el recorrido que le va a proponer a los estudiantes y a las estudiantes en relación con una carrera, piensa en qué experiencia puede acercarles para ir tomando diferentes herramientas que les permitan ser los mejores y las mejores profesionales en su campo. Y esos planes de estudio tienen que construirse institucionalmente, y durante el 2019 nos dimos la posibilidad de poder tomar esas discusiones que el sistema universitario se da y poder darle un espacio dentro de la Universidad Provincial de Ezeiza. No porque los planes anteriores que le dieron origen a la oferta académica de la UPE, que se transformaron en el 2016, no tuviesen valor o no tuviesen una excelente formación, sino porque nos podíamos dar la posibilidad de ir incorporando nuevas perspectivas a los planes de estudio, a la trayectoria que queríamos ofrecerle a los estudiantes y a las estudiantes. Y puntualmente en ese sentido recupero algunas de las cuestiones que fue expresando Daniel y que se plasman en los créditos libres, en las asignaturas selectivas y en toda la trayectoria, pero con una perspectiva puesta puntualmente en la vinculación y en la articulación educativa de la universidad, con la escuela secundaria, de la universidad con las otras formaciones que hacen a la educación superior, como la formación de técnicos y técnicas en los institutos de la provincia de Buenos Aires, y otra que se inaugura con el programa que lidera Eugenia y que acompaña muy fuertemente Carmen, que podríamos decir fue como la mamá de este gran proyecto, que es la articulación con el mundo del trabajo a partir del impulso que le dio al programa de graduados y graduadas. En este sentido, los planes de estudio pasan por una construcción institucional que nos parece válida e interesante, donde podemos escuchar a los coordinadores de carrera, a los equipos docentes, a las problemáticas que se van presentando en las cursadas, y pasan por procesos de evaluación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos un proyecto para que los títulos que reciben los graduados y las graduadas de la UPE tengan validez nacional, pasan por un proceso de evaluación que pone en valor todo ese trabajo que se construyó institucionalmente. En ese sentido es un gran paso cada vez que recibimos las resoluciones de validez nacional, porque eso significa que las titulaciones de los graduados y las graduadas de la UPE del 2012, del plan de estudio 2016, de los planes de estudio 2019, tienen el mismo reconocimiento y la misma ponderación que las titulaciones de todas las universidades nacionales, provinciales y privadas de la Argentina, pero también porque esa evaluación pone en valor una trayectoria que está anclada en esta definición institucional que nos damos, que tiene que ver con la articulación inicial con la escuela secundaria, la articulación entre las funciones sustantivas de la universidad, por ejemplo, a través de los créditos libres, y la articulación puntualmente con el mundo del trabajo. Pero ahí sí nos aparecen desafíos que tenemos que asumir, y por eso van apareciendo estos programas que empiezan a darle respuesta a los estudiantes ingresantes, a los estudiantes avanzados y a los graduados y a las graduadas. Eso tiene que ver no solo con fortalecer la articulación, sino puntualmente con promover una formación integral, entendiendo que nos basamos en la idea de que la formación es a lo largo de la vida.
Y en el caso de las universidades, empieza cuando uno inicia una carrera, pero como decía Daniel, nunca termina. Y estos espacios tienen que ver con eso. Cuando uno mira o lee los planes de estudio de su carrera y ve el perfil profesional, dice, ¿a qué se referirá esto? Bueno, los perfiles profesionales nos pautan cómo entendemos pueden desenvolverse o deberían desenvolverse nuestros graduados y nuestras graduadas y están vinculadas con estas competencias que van a trabajar con Daniel. La innovación, el trabajo en equipo, la incorporación de las tecnologías, la redefinición de la perspectiva disciplinar por la multidisciplinar, la comunicación, el compromiso social. Digo, hoy no podemos pensar en un graduado o en una graduada que no tenga una perspectiva social respecto de la incidencia que va a tener su actividad profesional en su entorno inmediato y en el entorno general, pero también, sumado a eso, los alcances, digo, es aquello que efectivamente ese profesional o esa profesional pueden hacer. Y el desafío está en estos dos programas que hoy se unen para generar estos espacios, que tienen que ver con seguir acompañando en la formación integral y a lo largo de toda la vida a los graduados y a las graduadas, y en generar condiciones para el empleo y para el trabajo de nuestros y nuestras estudiantes y de nuestros y nuestras graduadas. Y decimos nuestro porque así trabajamos nosotros. Cada una de las cosas que vamos generando es pensando en fortalecer a la UPE, es haciendo de la UPE una institución que tenga visibilidad, para que tengan visibilidad sus docentes, sus estudiantes y sus graduados y sus graduadas, y lo hacemos no solo pensando o repensando los planes de estudio que nos llevan todo este trabajo de discusión, de construcción de consensos y de presentaciones ante el Ministerio de Educación de la Nación, y fundamentalmente a quienes representan a toda la comunidad universitaria, que es el Consejo Superior, que son nuestros ojos ante las acciones que vamos a llevar adelante, sino también cuando decimos, bueno, cómo continuamos y cómo acompañamos para que este proyecto que nosotros decimos siempre, un graduado, una graduada, un trabajo, efectivamente sea posible. Y no son solo el programa de empleo y el programa de graduados y graduadas, sino que también hay desafíos que se vienen en el próximo Consejo Superior que tienen que ver, por ejemplo, con la presentación de las prácticas profesionales supervisadas, que los planes de estudio 2016 y los planes de estudio 2019 prevén, y que ahí sí tuvimos una fuerte decisión de pensar que las prácticas profesionales no solo deben transcurrir en organizaciones estatales o privadas, sino que también pueden ser el motor para que nuestros futuros graduados y nuestras futuras graduadas puedan generar un desarrollo emprendedor, es decir, sean los propios autores y protagonistas de su trabajo. Y ese es un desafío que se acompaña y se sostiene, por ejemplo, con este conjunto de charlas que se van a ir generando en este ciclo, que ponen en valor, por ejemplo, cuando pienso mi propio trabajo y cuando quiero construir mi propio proyecto emprendedor en el campo del turismo, en el campo de la logística, en el software, en el comercio, en la aduana, en la higiene y seguridad y demás, tengo que tener además una visión basada en las nuevas tecnologías, en los nuevos desarrollos tecnológicos y fundamentalmente en las competencias, que es algo que llegó hace muy poquito a la educación y muy poquito a las universidades y que ha traído varias discusiones, y los más viejos en términos de la experiencia, como Cristina, Carmen, Daniel, han escuchado y han sabido de cómo nos parábamos, nos trae ciertas complejidades, nos trae ciertas tensiones, pero que efectivamente es lo que debe empezar a caracterizar a los graduados y las graduadas. Es muy bueno tener 9, 10, 8, 7 en una asignatura, pero nosotros sabemos que cuando hoy van a una entrevista laboral, que son temas que Carmen y Eugenia trabajan con ustedes de manera sostenida, no siempre los que tenemos la posibilidad de generar empleos miramos es cuántos años tardó o llevó adelante una carrera, ni cuál es el promedio, sino que miramos esto sobre lo cual van a trabajar con Daniel, que son las competencias que efectivamente tienen. Esta posibilidad de cómo desenvolverse ante un conflicto, de cómo trabajar en equipo, de cómo incorporar las tecnologías, de cómo
formarse de manera permanente ante el desconocimiento. Daniel hoy lo decía, como rector, cuando recibió el flyer de esta actividad, pensó y efectivamente me mandó un mensaje y me dijo, empleo y trabajo, ¿no es lo mismo? Bueno, porque nosotros seguimos aprendiendo, nos generamos, no todo lo sabemos, pero es importante decir, bueno, me convocan a una charla, voy a participar y voy a acompañar a estudiantes, a graduados y graduadas, a docentes, a un docente como es Daniel Cirigliano, que siempre nos acompaña generando espacios de encuentro y de formación permanente, y tengo que seguir aprendiendo, porque tengo que poder distinguir, por lo menos inicialmente, la diferencia entre trabajo y empleo para poder iniciar una charla y poder acompañarlos en este encuentro. En este sentido, es que recuperando un poco, y para ya darle el espacio a Eugenia, a Carmen y a Daniel, que es lo más interesante de escuchar de este encuentro, y entiendo que están por él, contarles que institucionalmente sabemos los desafíos que tenemos, como por ejemplo las PPS desde este lugar, las prácticas profesionales, que tenemos que seguir generando convenios y acuerdos con el sector estatal y con el sector privado para tener más pasantías y para ampliar nuestra bolsa de trabajo. Pero también sabemos que tenemos que seguir generando condiciones para que ustedes, en este contexto que es tan particular, y no lo digo por el COVID-19, sino por la generalidad del tiempo en el que estamos viviendo, el desafío más grande es que nosotros mismos podamos ser los garantes de nuestro propio trabajo. Y saber que a veces generar nuestro propio empleo o nuestro propio trabajo no significa tener un gran presupuesto, sino que es tener una idea, tener las herramientas para poder desarrollarlo, y la universidad quiere ser eso. Quiere que ustedes, como graduados y graduadas, nos exijan a nosotros cuáles son las herramientas y el tipo de asistencia, de acompañamiento que les podemos brindar desde la institución universitaria que somos, para que puedan generar sus propios proyectos o para que tengan las mejores condiciones, si son convocados a otro trabajo, de poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Articular a través de la formación integral y de una formación que se hace a lo largo de la vida son los desafíos que no solo tiene la UPE, sino que también tenemos todos los 89 que estamos reunidos en esta charla, y todos aquellos que por distintos motivos no pudieron participar, pero que entendemos tienen que ver con poder generar, cuando yo les iniciaba al principio con estos desafíos que nos planteamos el conjunto del sistema universitario argentino, nuestro gran desafío es este, es poder generar en un graduado, una graduada, un trabajo, una vinculación con el mundo del trabajo que le permita tener empleo o generar su propio empleo. Y este es un desafío sobre el cual trabajamos y dialogamos todas las universidades. En el caso de las universidades públicas, nacionales y provinciales, conformamos el Consejo Interuniversitario Nacional, nos reunimos ahí periódicamente, y el tema sobre el cual hoy estamos generando producción todas las universidades es sobre educación y trabajo. Porque este tema que nos convoca hoy es, como les decía, un tema de agenda y un tema de importancia para el sistema universitario y para las universidades nacionales y públicas, y provinciales y públicas, que nos reunimos y nos convocamos en el CIN. Por lo tanto, es un desafío que además no podemos hacer solos, necesitamos de ustedes, porque si el graduado o la graduada se va a su casa y nunca más responde esos mails que manda Carmen, o esas encuestas que nosotros les enviamos para conocer cuál es la situación, es muy difícil que nosotros podamos generar los espacios de formación, de acompañamiento, de asistencia que ustedes necesitan, sea para ingresar al mercado de trabajo, sea para generar su propio empleo. Entonces, en estos desafíos es donde estamos trabajando. Mi compromiso es decirles que cualquier duda, cualquier situación, pueden comunicarse conmigo, con Carmen, con Eugenia, con todo el equipo que está en la universidad, y que así como fuimos dando en estos últimos años estos pasos de crear el programa de graduados, de crear ahora el programa de empleo con estas primeras actividades que después sistematizaremos a los consejeros y las consejeras del Consejo Superior, son los pasos que nos van marcando el camino que tenemos que hacer a partir de las demandas que aparecen de ustedes. Ese es el sentido que toma esta charla,
porque cuando Eugenia tenía encuentros con ustedes, o Carmen tenía encuentros con ustedes, aparecían dudas respecto de, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, cuando me hablan de competencias, ¿de qué me están hablando? Cuando me hablan de competencias, ¿qué es lo que tengo que escribir? Parece como antes el mito de cuando uno tenía una entrevista con la psicóloga laboral o del trabajo y le decía, cuando el paraguas abierto, cerrado, medio cerrado, la lluvia, ¿a dónde va? Bueno, no hay una respuesta en las competencias tampoco, pero si uno sabe qué son las competencias y cuáles son las competencias sobre las cuales deberíamos trabajar y formarnos, es mucho más fácil poder tener nosotros nuestras propias respuestas en relación a qué decir y cuándo decirlo cuando estamos en una entrevista, o también, si somos generadores de nuestro empleo o de nuestros propios proyectos, cuando tengamos que generar empleos también para otros. Así que bueno, gracias por este tiempo que nos dieron a Daniel y que me dieron a mí para poder charlar un ratito con ustedes, y bueno, ahora sí, Euge, Carmen y Daniel, los escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Bueno, Carmen, ¿querés comentarle a los chicos del programa de graduados? Sí, yo voy a aprovechar el pie de lo que venía diciendo Macarena recién y a partir de ahí agradecerles primero a Daniel y después a Macarena, porque con la creación del programa de graduados nos han dado una libertad para soñar hasta donde se nos ocurriera, y así fue creciendo el proyecto, así Eugenia se incorporó con esta primera experiencia. ¿Te acordás, Daniel, del trabajo para los graduados, para hacer un trabajo en las secretarías de las que entregaban el registro de conductor en la provincia? Y ahí convocamos a los primeros graduados y ahí nos dimos cuenta que teníamos que trabajar el currículum, por ejemplo. Y ahí empezamos a hacer tareas conjuntas con Eugenia y empezamos a pensar que para hacer real, digamos, esta frase que le robamos del programa a Daniel, un estudiante, un graduado, un puesto de trabajo, y que ahora hay la apuesta por más, 10, 100, teníamos que ir como más atrás. Y en los encuentros de graduados, en las encuestas, en los correos, siempre aparecía en las búsquedas, cuando en extensión ayer nos contaba sobre las pasantías, siempre aparecía que había, digamos, algunas dificultades, que faltaban prácticas, que faltaba algún tema, y bueno, dijimos, en realidad, el programa es importante, primero para la vinculación con el estudiante que egresó, porque es verdad, no queremos que ya está, egresó y se va, y queremos que sea parte de la comunidad de la UPE, escuchando lo que ellos tienen para decirnos, aunque no nos guste, digamos, ¿no? Y ahí vamos, y desde ahí empezamos. En 2018 Macarena me hizo la propuesta, y ahí empezamos a caminar, y a pesar, digamos, de la pandemia, en 2020 pudimos consolidar que el UPE Empleo empezara a escribirse, empezara a pensarse de otra forma, bueno, eso lo va a contar Eugenia, y este año dijimos, bueno, trabajemos en conjunto. Y en esta es la primera experiencia en cuanto a al ciclo de charlas, de hacer una acción conjunta. Por otro lado, este año, el programa de graduados, lo quiero marcar porque hay muchos graduados en la charla, que no solo están en la charla, sino que están participando de muchas de las actividades que le propusimos este cuatrimestre. Les quiero contar que hay un montón, digamos, otra misma cantidad para el segundo pensadas. En 2 de ellas está Daniel ahora trabajando con nosotros, va a estar en otras 2 en el segundo cuatrimestre, por ahí la vía Vanessa. Bueno, lo que les quiero decir es que hemos incorporado en estas capacitaciones, hemos juntado a los graduados con el personal de la UPE, docente y no docente. Nos parece, digamos, un encuentro virtuoso para que nuestros estudiantes tengan otro vínculo, no solo con el programa, no solo con el docente al que conoció, sino ahora como un compañero de estudio, como un profesional que está compartiendo la formación, que lo actualiza en estas necesidades laborales que las tienen los que necesitan conseguir el empleo, los que necesitan conservarla y los que necesitamos hacer todos para poder optimizar nuestro trabajo cotidiano. Y bueno, y con Daniel estamos todos aprendiendo las herramientas digitales. Ahí yo estoy haciendo los 2 cursos que él está dando, porque no nos queda otro remedio. Así que bueno, nada, solo agradecerles, agradecer a Eugenia, digamos, por ser
generosa en dejarme opinar en su ciclo y trabajar en equipo. Y bueno, esperemos que este proyecto a todos, porque es muy importante que una universidad empiece a pensar en la empleabilidad de sus estudiantes, porque esta charla está convocada para todas las personas que hacen desde cero, ingresaron a la universidad, y yo participé solo en la convocatoria a los graduados, en cuanto a convocatoria, pero, digamos, notamos que necesitan herramientas para la empleabilidad, y aquí estamos apoyando en lo que podamos y escuchando lo que necesiten para ver en lo que podemos apoyar. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias también a compañeras y compañeros de la UPE que hemos visto que están por acá acompañando. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo también quiero agradecer ante todo a Daniel, a Macarena, a vos por tu acompañamiento, a ellos por la confianza depositada en este proyecto que empezó también desde un taller que hicimos alguna vez en el armado de CDs, y empezamos a contactarnos con las necesidades de los alumnos, con las necesidades de los futuros trabajadores, ¿no? De los graduados, incluso no graduados, que también buscan trabajo, buscan pasantías, y en función de esas necesidades tratamos de armar este ciclo de charlas para mejorar su empleabilidad, para mejorar sus condiciones como trabajadores, ¿sí? Para que sean mejores trabajadores con más herramientas y puedan llegar a venderse, ¿no? como empleados, como trabajadores, como graduados principalmente, y como pasantes en el momento que les toque transitar una pasantía. Este programa también apunta a poder reforzar a los pasantes. Estamos trabajando, también vamos a trabajar en conjunto con las prácticas profesionalizantes para hacer una trayectoria que comenzaría con las prácticas profesionalizantes, continuaría con la posibilidad de pasantías y, ¿por qué no?, con un puesto laboral a la hora de ser graduados. Entonces, bueno, es un acompañamiento entre todos los que hacemos en la UPE, porque, bueno, queremos llevar adelante eso es cumplir esto que decía Daniel, ¿no? Un graduado, un trabajador, un empleado y un profesional representando a la UPE, ¿no? Con todo lo que la UPE los acompaña desde el inicio. Como decía Daniel, los buscamos en las escuelas, los acompañamos en la trayectoria académica y los queremos acompañar en la posacadémica. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Esta es la primera de 6 charlas que están diseñadas para ir creciendo en el acompañamiento de todos, para poder ir dándoles herramientas y que cuando terminen, allá por septiembre-octubre, bueno, puedan llevarse varios conocimientos y varias experiencias para poder mejorar como trabajadores y empleados. Bueno, no los quiero distraer más. Daniel, te doy la palabra y después, cuando terminemos la charla les comentaré un poquito de qué se tratará la próxima para crear un poquito de suspenso. Así que bueno, Daniel, te paso la palabra. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? La verdad que después de lo que habló Daniel, lo que habló Macarena, Carmen y ahora María Eugenia, no me queda más que decirle gracias a todos por estar, por venir, y nos vemos en la próxima charla. La verdad que fue, digamos, desde que comenzó Daniel hablando, lo seguía porque sabemos desde el lado de la ingeniería qué es cómo vemos un producto y cómo vemos un cliente, y la verdad que compartía mucho de los comentarios que él decía, y obviamente son algunos de los comentarios o conceptos que vamos a estar viendo hoy. Agradecerle también, obviamente, a graduados y a mi Eugenia por contactarme, ¿sí? Acercarme a esta propuesta. La verdad que me interesa muchísimo, me gusta muchísimo el tema de que siempre soy de la idea de enseñar todo lo que he aprendido y justamente formarme y nunca quedar desactualizado y siempre estar a la vanguardia, de transmitirles todo ese conocimiento nuevo, el conocimiento de lo que hoy las tecnologías nos ofrecen, porque dentro del ámbito de las organizaciones se ve muy fuerte este concepto de cambio, y también dentro de las universidades se está dando mucho, incluso con estas propuestas que yo le acercaba a Carmen respecto de los cursos, tienen mucho que ver con el desarrollo de las personas, el desarrollo de cada uno de los que están trabajando, de los que buscan un empleo, y es bueno eso, es justamente potenciar en el otro el conocimiento que trascienda, ¿sí? Y también, obviamente, agradecerle mucho a Yelén y a Vanessa de parte de la diplomatura, que siempre me han dado también el espacio para poder, transmitir esto, y bien ligado a las organizaciones, y bien, como decían antes, los convenios que hemos tenido con la Unión Industrial, con los parques industriales, la verdad que han sido experiencias
excelentes, experiencias en donde hemos recibido muchísimos comentarios de agradecimiento en cuanto a las personas que se integraban a un nuevo trabajo, cómo han transitado las entrevistas de manera tranquila, no siendo esas entrevistas laborales en donde parecía que la otra persona que estaba adelante era un juez o analizaba las cuestiones o mis conocimientos de acuerdo a lo técnico y no a esas capacidades, ¿sí? O esas nuevas competencias que uno va desarrollando a lo largo mientras estudia y mientras trabaja. Así que bueno, por ese lado, recontra agradecido a la universidad por haberme hecho parte hace ya muchos años. Y bueno, sin entrar más, les voy a presentar un poco a ver de qué es lo que vamos a hablar, sabiendo que también el título, bien como decían, empleabilidad y trabajo no es lo mismo, como tampoco competencias y habilidades tampoco es lo mismo. Pero bueno, hoy, para ir ya entrando de lleno en lo que les quiero comentar, las tecnologías, la globalización, la movilidad, todas las nuevas actitudes y aptitudes que se fueron desarrollando en los últimos años, y quiero que entiendan esto. Cuando hablamos, yo soy meramente tecnológico, pero también tuve que hacer toda esa parte de desprenderme del lado de la tecnología y hacer toda la parte de coaching, justamente para también entender distintos otros conceptos, ¿no? De la empatía, el crecimiento, el desarrollo cognitivo, bueno, distintas formas de ver distintos escenarios, distintas empresas donde he trabajado. Así que un poco el panorama el panorama laboral está cambiando a un ritmo acelerado. Y es necesario, obviamente, conocer y entender cuáles son estos cambios. Hoy las empresas ya no se pueden permitir, y digo empresas porque también hablo de universidades, ¿sí? En donde ya no pueden permitirse el lujo de esperar a ver qué pasa. O sea, la idea de quien tarda en adaptarse, pierde. Por lo tanto, en digamos, para decirlo así globalmente, ¿no? Es un mundo en constante cambio y movimiento. El que tarda en adaptarse al cambio tiene toda la de perder. Porque siempre, como decía Daniel al principio, una tecnología que ya es obsoleta, sabe que es obsoleta, pero sabe que hay un comienzo de una nueva. Entonces, por lo tanto, ese concepto de innovación no solamente recae en la innovación tecnológica, sino también que cae en la innovación del conocimiento, en la innovación de procesos, de metodologías. Entonces, hoy, uno de los mayores cambios que se ha dado, ¿sí? Y como les decía antes, tecnológicamente, cuando hablamos de tecnología, no hablamos más de un año hacia atrás, porque ha crecido a un ritmo acelerado que fue impredecible. Entonces, ¿qué podemos observar? Que en el lugar de trabajo es hoy, el trabajador es quien determina cómo se hace ese trabajo. ¿Ok? Entonces, desde que los negocios son negocios, desde que los ejecutivos tomaban todas las decisiones y se establecían esas normas, se comunicaban a las diferentes áreas o a las diferentes áreas de negocio, quienes a su vez también ¿qué hacían? Las pasaban o las transmitían a los empleados. Hoy, las nuevas tecnologías nos acercan a que cada trabajador está empezando a tomar las decisiones y puede llevar las riendas de cómo hacer el trabajo. Puede decir cuándo hacerlo, quién lo hará, qué tecnologías se van a emplear, cuáles son esas tecnologías que se van a emplear para poder realizarlo. Y todo eso se está dando porque, digamos, hay un engranaje que nos permite subirnos a ese ciclo de innovación, no solamente tecnológica, sino también de conocimiento, que nos permite realizar algunos cambios. Permítanme mostrarles una presentación, ¿sí? Un contenido. Voy a reducir el streaming del video para que puedan verlo bien. Bien, un poco para darles esta pequeña introducción, ¿no? De lo que les decía recién, me gusta arrancar con una frase que tiene que ver con la innovación, que la saqué de una película y que siempre me llamó la atención porque la verdad, digamos, me quedó grabada. No, digamos, no es que es una frase, pero sí refiere a esto de los cambios, ¿no? Entonces,
por ahí pueden llegar a conocer de dónde viene, en donde habla que obviamente el pasado va a ser historia, el presente es un pasado, ya está, ya lo podemos hablar, ¿sí? Y el futuro es hoy, ¿sí? Esa frase la han dicho un actor de una de las películas, donde la verdad que contextualiza todo un cambio tecnológico respecto de las empresas, ¿sí? Y me pareció apropiada usarla porque, como les decía recién, hablamos de un año hacia atrás, ¿sí? No hablamos de 5 años ni de 6 años, sino que hablamos siempre de un proceso de evolución, ¿sí? Versus disrupción. Nosotros evolucionamos con conocimiento, ¿sí? Y las tecnologías innovan. Por lo tanto, podemos llegar a hablar de un concepto de evolución versus disrupción cuando existen dos tipos de innovación. Por un lado, la que es disruptiva, que es la que va a implicar todo un cambio radical en los hábitos de las personas, en los hábitos de las organizaciones, de las universidades, en el contexto docente. O sea, no solamente la innovación, como les decía recién, tiene que ver con algo que sea tecnológico, tiene que ver también con el cambio a nivel de conocimiento. ¿Cuánto es lo que yo me formo? ¿Cuánto es lo que yo hago de ese, digamos, ese corte de paradigma, que hago una ruptura entre lo que venía haciendo o en cómo se venía enseñando, cuál es ahora ese concepto, ¿sí? Que yo hoy me lo hago propio, ese conocimiento me lo hago propio? Y obviamente hablamos también de todo lo que es una innovación a nivel incremental o evolutiva, en donde va a suponer un avance frente a lo que había. O sea, lo que anteriormente se hacía, ahora lo hacemos de esta forma, ha crecido. A veces yo suelo poner un ejemplo en donde vemos que la innovación incremental viene en las organizaciones, fue un producto como era Kinder, y siempre digo lo mismo. Es llegar a ver uno que dice el huevo Kinder, y como decía recién Daniel, vemos conocimiento en un teléfono, vemos conocimiento en un producto, donde justamente ese concepto que fue una golosina en chocolate termina siendo un producto que hoy tiene digamos, una venta explosiva dirigida a distintos, a nenes, a nenas, a personas que, digamos, a campañas que tienen que ver con, digamos, explotar, ¿no? Esos conceptos dentro de decir, a ver, ¿qué le ofrezco a este cliente? ¿Qué le ofrezco al otro cliente? Y es el mismo producto. Y a su vez, no solamente eso, lo que siempre destaco de ese producto es el desarrollo cognitivo que tiene en cuanto a que una persona, ¿sí? De cualquier edad, ¿sí? Puede abrir esa golosina y adentro se encuentra con digamos, con un problema y con una solución, ¿ok? O sea, ese concepto de innovación permitió que dentro de esa pequeña cápsula hoy tengan un manual de cómo poder resolver esa situación que está ahí. Entonces, ¿eso es conocimiento? Sí, es conocimiento. Ahora, ¿cómo fue también eso? ¿Sí? Justamente la idea del concepto de innovación y de disrupción, ¿no? Disruptivo, es que no estemos quietos. Hoy tenemos que crecer, tenemos que acompañar todos estos procesos y, obviamente, cuando hablo de la evolución versus la disrupción, hablo de romper las reglas con rigor. ¿Y qué significa esto? No tomar, y el otro día lo explicaba en la otra charla y en el otro curso, digamos, es el rigor, ¿sí? De saber comprometerse con el conocimiento. Saber que la persona con la que voy a trabajar, o la que posiblemente empiece a trabajar en una organización, sepa que nos tenemos que formar y que hay algunas personas que seguramente le cueste más o le cueste un poco entender cómo es la dinámica, cómo se van dando estos cambios, ¿sí? Cómo se van cambiando los conceptos, y por eso le decía que en las organizaciones, en las universidades, y el caso de la Universidad de Ezeiza, desde el año que entré, desde el 2013 a hoy, ha crecido exponencialmente en todo lo que tiene que ver justamente con acercarse a la comunidad, ¿sí? Contar con programas que les acerca a las organizaciones, a los parques industriales, la forma de sugerirle cómo trabajar, ¿sí? Hacerle ese juego, ese escenario de consultoría, ¿sí? De ofrecerle cómo podemos desarrollar entre las dos partes, ¿sí? Un ámbito donde podamos sumar nosotros a la gente que se acaba de recibir, a los graduados, a las graduadas. Entonces, eso hace, ¿sí? Justamente de que ese rigor del que yo hablo está acompañado de justamente un concepto empático con el otro. Crecer en conocimiento con el otro, o en conjunto, o en grupo. ¿Ok?
Por lo tanto, una de las cosas que me parecía importante ponerlo a nivel de función, de una función matemática, ¿no? Es innovación más desarrollo, más justamente lo laboral. Y menos algún concepto que es la procrastinación negativa, ¿sí? Eso de que tiene cada persona de no asumir ese conocimiento y no autoformarse, de postergar las cosas para mañana, ¿sí? Es postergarse uno voluntariamente esas cosas. Entonces, si bien la palabra procrastinación digamos, el concepto refiere a que es hacerse daño a uno mismo, y con esto me estoy refiriendo a que tenemos que aprovechar el tiempo en la conectividad, en las nuevas tecnologías, formándonos en distintas disciplinas, justamente ¿para qué? Para mejorar nuestras competencias laborales. ¿Okay? Ese es el objetivo de esto, ¿sí? Justamente es abrir un poco el juego a distintos conceptos, ¿sí? En donde justamente el mercado laboral, en pleno cambio y debido, ¿sí? Al impacto de las nuevas tecnologías, ¿sí? Tanto a nivel de empleo como en los tipos de distintas profesiones, han sentido y se siente la llegada de lo que es la innovación digital y laboral. ¿Ok? Entonces, con el objetivo siempre de poder cuantificar, ¿sí? Lo acontecido en todas las empresas, y hablo hoy en Argentina, a causa de las nuevas tecnologías, que generalmente se ha dado, hay distintas consultoras a nivel mundial, en donde presentan el informe, en donde nos permite a nosotros tener una situación, ¿sí? Una tendencia en el mercado laboral actual respecto a las tecnologías. ¿Ok? Producto de todos estos cambios que nos trajo el 2020, justamente el año pasado, que fue un año excepcional para todos, digamos, raro para todos, no excepcional, raro, y ya que la tecnología ha hecho en el mundo y en la sociedad, ha hecho que la tecnología ha hecho que todos cambien. No solamente las personas, sino que las sociedades también en conjunto cambiaron, y con los avances también se vieron modificados todos los puestos laborales. Hay un dato muy importante que publicó LinkedIn, en donde hay distintos indicadores que nos permiten saber cómo las nuevas tecnologías impactan en lo laboral. Obviamente se reforzaron y se van a desarrollar durante todo el 2021 actividades que tienen que ver, o sea, actividades dentro del mercado laboral que surgieron a partir del COVID-19. Siendo, obviamente, la necesidad, ¿sí? De obtener y de cada uno capacitarse en habilidades críticas, fue una prioridad también para los líderes de recursos humanos, poder justamente entender que frente a esta nueva situación, ¿sí? Hay habilidades que son las que a mí me van a servir justamente para que dentro de una organización, dentro de una universidad, dentro de un PYME, dentro de donde sea, justamente aplique bien el recurso humano y uno sepa que a la hora de una entrevista cuenta con esas habilidades o con esas competencias. Una de las cosas que también se habló mucho fue justo de la resiliencia y el autoliderazgo, ¿sí? Ahora forman parte mucho de estos dos conceptos, ¿sí? De verse, son uno de los perfiles más cotizados dentro del mercado laboral. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan líderes que sean justamente resistentes al cambio y con una alta capacidad de adaptación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la digitalización del trabajo es un cambio enorme en las empresas, es un cambio enorme a nivel de la sociedad. Personas que hacían un trabajo de determinada forma, personas que ahora tienen que hacerlo de otra forma, eso supone un cambio justamente muy importante. Por lo tanto, no solamente fue el tema de la digitalización, me refiero no a un documento digital, sino a todo lo que se entiende como digitalización y como parte de implementar en las organizaciones nuevas tecnologías. La transformación de las oficinas, ¿sí? Físicas en otra, digamos, como ahora, si ustedes pueden o tienen la oportunidad de ver algunas oficinas, van a ver que todo fue justamente cambiado en función del COVID-19. ¿Sí? Hoy los espacios de trabajo son mucho más amplios, en distintas oficinas las personas están trabajando justamente a la distancia, ¿sí? De 2 metros, en espacios abiertos, ventilados, no hay reuniones en cuanto a ocuparlas en una habitación, sino que hoy todo esto fue cambiando. Obviamente, ¿qué fue? Como toda transformación,
hubo cambios en todo lo que tiene que ver, en donde antes se hacían viajes de trabajo, ¿sí? Eventos, convenciones, bueno, todo eso cambió. ¿Y qué es lo que nos acercó la tecnología? Justamente esto. No solamente que hay un factor económico, que es muy importante destacar, que es la reducción de costos, pero sí hoy podemos llegar al otro, si bien no podemos movilizarnos, podemos llegar al otro como estamos haciendo ahora, utilizando distintas herramientas, ¿sí? De comunicación, sea Meet, sea Zoom, sea Hangout, sea Jitsi, sea cualquiera de las que hoy están en el mercado en las que nos podemos conectar, ¿sí? Esto hace, ¿sí? De que las reuniones también tengan ese sentido de que lo que no puedo ver con vos la semana que viene porque no tengo tiempo, lo veo ahora, nos conectamos ahora, damos solución ahora y nos comunicamos, si tiene en ese momento tiempo, la persona con la que nosotros necesitamos comunicarle algo de lo que acabamos de conversar. ¿Ok? Entonces, una de las cosas más importantes que se tuvo que hacer fue abordar planes de flexibilidad laboral y motivar a los equipos de trabajo a cuidar su salud física, ¿sí? Y mental. Es muy importante el tema cuando lo nombramos y lo hemos escuchado mucho nosotros en los medios de comunicación, cuando hablan de cuidar la salud física y mental. Bueno, cuidar la salud mental del equipo de trabajo hoy cobra mucha importancia en las organizaciones y también cobra mucha importancia, obviamente, viendo la universidad que también ha puesto foco en eso. ¿Ok? Bien. Por otro lado, ¿sí? Si bien veíamos que había algunos indicadores, también hay unas cifras que hay que considerar, ¿sí? Y después vamos a ir a la parte de las competencias. Pero es importante decir, ¿sí? Que respecto a la generación de puestos de trabajo, este indicador mostraba que el 58% de las empresas señala que la llegada de las nuevas tecnologías tuvieron un impacto neutro. Significa que, de hecho, el 63% de las empresas indicó que la cantidad de personas que se mantuvo, ¿sí? Que la cantidad de personal se mantuvo sin cambio en los últimos años. Estamos hablando de 2020 al 2018. ¿Ok? Y que solamente el 19% de estas empresas aumentó el personal y que el 18% disminuyó. Significa que, si bien los cambios tecnológicos son fuertes, como venimos diciendo, las organizaciones han tenido la cintura de poder ir adaptándose, ¿sí? También tengamos en cuenta que el 90% de los trabajos hoy se mantienen. Van a sufrir, obviamente, alguna transformación y van a requerir de nuevas competencias laborales. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque, digamos, en este proceso de innovación, todo va, digamos, desarrollando. Ese engranaje va girando continuamente, no se detiene, ¿sí? Y obviamente que si hay nuevas competencias laborales para desarrollar, también hay distintos tipos de cambio que también surgen de nuevas oportunidades. Obviamente, como la transformación y la creación de perfiles profesionales que cumplan con las necesidades que van surgiendo. No estamos más con la idea digamos, de la revolución industrial, que se generaban empleos basados en lo que se fabricaba, o en las empresas con las que más, con las que más tenían injerencia en una zona o en una región, sino que ahora hay una transformación a nivel global de todas esas habilidades. Hoy no solamente se forman contadores, médicos, abogados, dentistas, para decirlo, ¿no? Para poner algunos, ingenieros, sino que a partir de distintas ramas que tienen cada una de las disciplinas, vamos a ver que hoy tenemos ingenieros que son industriales, ingenieros informáticos, ingenieros químicos, ¿sí? Entonces, eso abre un montón de oportunidades hoy, porque justamente hay tecnologías que están justamente aplicadas para cada de estas nuevas disciplinas, ¿ok? No es que quedan en el olvido. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que todo eso se apalanca, ¿sí? Siempre con conocimiento. Pero ¿qué es lo que nos falta? Y entonces, si tenemos todo esto, sabemos que entre los últimos 2 años, han pasado determinadas cosas, ¿qué es lo que nos falta? ¿Ok? Por un momento piensen, ¿sí? Detenidamente, ¿sí? Y siempre les digo esto a todos los alumnos o a las personas que tengo que formar, incluso en la empresa donde trabajo, siempre les digo que si tienen ganas de cambiar de trabajo o tienen ganas de conseguir un trabajo nuevo, siempre piensen detenidamente, analicen las oportunidades que se les presentan y que aporten un valor
digamos, cualificativo, ¿sí? Porque eso nos va a permitir a nosotros desarrollar nuevas competencias laborales. No se trata solamente de cambiar de trabajo porque me pagan mucho más y porque es la misma cantidad de horas y que puedo, no. Es cuando yo hoy busco un cambio laboral, lo primero que pregunto es ¿en qué me van a formar? Eso es lo que a mí me va a sumar, ayornar ese nuevo conocimiento, es lo que me va a permitir a mí saber que después, si tengo ganas de cambiar de trabajo, sé cuánto valgo en el mercado, sé cuánto es ese valor agregado que acabo de obtener, de haberme formado, ¿sí? O de haber estudiado algo nuevo, significa que desarrollo mi marca personal. O sea, yo sé después, cuando tengo que ir a una entrevista, decirle, mira, no es necesario que leamos todo el currículum. Te puedo contar e incluso te puedo desarrollar algunas competencias nuevas que tengo para que vos veas que aquellas que por ahí me faltan, las puedo justamente adquirir. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que me permite hoy, ¿sí? Desarrollar ese valor cualificativo. ¿Ok? Además, obviamente, como todo, cada vez que nosotros tenemos que hacer estos cambios, siempre supone invertir. O sea, hay una inversión, ¿sí? Pero no solamente inversión económica, si bien está la inversión económica y es importante, pero hay que saber invertir también en los recursos innovadores e innovadoras, que son justamente las que generan esos cambios. Generan, bien como decía Daniel, y yo lo he conversado también en la diplomatura, el concepto de gestión de idea. ¿Sí? Esa idea que después se transforma en un proyecto, tiene justamente, está vinculado a un producto, a una nueva modalidad, a una nueva metodología, ¿sí? Y detrás de eso hay recursos humanos, hay gente que es innovadora. Entonces, por lo tanto, en cuanto haya formación, ¿sí? Más conocimiento, que la persona se nutra de cómo tomar una decisión, de desarrollar esas capacidades y esas habilidades, obviamente que va a desarrollar nuevas competencias laborales, y es lo que les decía antes, va a poder desarrollarse después en otro lugar, es lo que le permite crecer. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran preguntar? No, no, ninguna. Bueno, les pido, sí, súmense, no hay problema. ¿Eh? Si quieren abrir el debate, háganlo, no tengo ningún inconveniente, la verdad que sumaría también entender algunas de las, digamos, de las vivencias que han tenido por ahí, y si sucede esto, de lo que les estoy comentando, ¿no? Pero bueno, continuando un poco, sabemos que hoy las universidades, los centros de investigación y otros referentes son estratégicos a la hora de justamente hacer formadores y hacer esa gente que sea innovadora. Yo la otra vez comentaba con un colega de otra universidad y me decía, ¿cómo es que ustedes, digamos, cómo es que desarrollan tantos cursos de esto? Y mira, le digo, la verdad que la universidad, ¿sabes qué? Apuesta a que tanto el estudiante que le está cursando, como aquel que ya está recibido, incluso el que se recibió y está trabajando en una empresa, y que gracias está trabajando en esa porque consiguió el trabajo dentro del ámbito de la universidad, de la bolsa de trabajo o del programa de empleo, digamos, es gratificante, digamos, o sea, saber de que después te dicen, no, ¿sabes? Aprendí esto, aprendí aquello, me pude formar. Y es como digo durante la cursada, la cantidad de cursos, la cantidad de cursos que ofrece la universidad, la cantidad de talleres, son cosas que hoy se deben aprovechar en su conjunto, porque ir a pagarlo o hacerlo en un lugar privado cuesta mucho. Entonces, esas horas que invertimos, y es un poco ese concepto de procrastinación que les hablaba, es justamente el que hay que aprovechar. Si hoy digamos, se consume más tiempo en las redes sociales, ¿sí? Con una procrastinación negativa, en que los adolescentes, y algunos, y más que nada los adolescentes, pierden prácticamente del día 6 horas en estar conectados, sin hacer nada. ¿Ok? Sin tener. Ahora, imagínense si dentro de esas 6 horas podemos hacer el estudio de un nuevo idioma, porque hoy la presencialidad está muy limitada, prácticamente no podemos hacerlo. ¿Sí? Y claramente la verdad, ¿no? Siempre lo digo, es hermoso tener presencialidad y dar clases, ¿sí? Porque cambia mucho, ¿no?
esta idea de ver al otro a través de la pantalla, ¿sí? Pero más allá de eso, digamos, está bueno, o sea, si bien tenemos las herramientas para hacerlo, está bueno también poder sacar uso y provecho de esto. Y como les decía antes, ¿sí? Introducir la creatividad y la innovación en las aulas es fundamental, ¿sí? O sea, programas de planificación, programas de creatividad, programas de innovación, ¿sí? Son buenos para echarlos dentro de la carga curricular, justamente para que desde el llano, o sea, desde el inicio, sepamos que podemos justamente ser nosotros mismos creativos e innovadores en el durante. No esperar a terminar, sino que en el durante podemos nosotros planificar. Obviamente que cuando hablo de planificación, y ahí Daniel sabrá muchísimo de esto, sabemos que la planificación hoy es, digamos, en el común de la gente, o en la mayoría de las personas, es escueta. O sea, cuando hablamos de planificar, planificamos recursos, tiempos, ¿sí? Justamente horas en las que digamos, se va a tener en la que trabajar. O sea, lleva, hay un concepto, digamos, de planificar bien, justamente para que tengamos después, en esos resultados, nosotros podamos corregir si la planificación estuvo mal o estuvo un poco desacertada. No movernos nunca del objetivo final que tenemos basado en la planificación, ¿ok? O sea, si nosotros, es como me comentaban y hablábamos la otra vez, de lo que tiene que ver con ser uno mismo su administrador de la economía. Digamos que desde el secundario nos tendrían que dar una introducción a cómo manejar nuestros ingresos, ¿ok? Para que en el durante, ¿sí? En el durante, donde ya terminé e empiezo una carrera, sepa cómo administrarme. Es muy importante eso. Y lo mismo pasa con la parte de la planificación. Por lo tanto, la creatividad y la innovación, ¿sí? El 2021 es un año de oportunidad y cambio en cuanto a tecnologías, en cuanto a conocimiento, ¿sí? Creatividad e innovación. Obviamente acá empezamos con el desarrollo de nuevas competencias laborales, ¿sí? Obviamente cuando generamos nuevas ideas de que nos llevan a hacer las cosas de forma diferente, tenemos que desarrollar nuevos esquemas mentales, nuevos procesos, nuevas actitudes. O sea, es decir, nosotros podemos potenciar y utilizar, ¿sí? La creatividad. Pero también innovar, ¿sí? Para que justamente convertir ideas en algo relevante, diferencial y rentable. En donde, ¿qué sucede? Tenemos que asumir riesgos, ¿sí? Y obviamente tenemos que sacarnos de encima esos modelos que nos siguen funcionando, que no siguen funcionando, pero que no al nivel que uno necesita, ¿ok? Entonces, un poco como a breve resumen, en las organizaciones actuales, son organizaciones en donde viven de la información, en cuanto a lo que le puedo ofrecer a un cliente, ¿sí? Empresas como Mercado Libre que ofrecen una gama de servicios, y ustedes miran hacia atrás y dicen, pero ¿cuántos años hace lo que me ofrecía Mercado Libre a lo que me ofrece hoy? Bueno, justamente, ¿sí? Son esos modelos, se renuncia a esos modelos, ¿sí? Que ya no los necesitan, y lo mismo sucede con nosotros, ¿ok? Distintas disciplinas, distintas metodologías, formas de estudiar, ¿sí? Eso hace que también se genere un nuevo proceso de creatividad y de innovación. Obviamente que tenemos que desarrollar destrezas, habilidades, actitudes que conforman a un candidato o un trabajador en una empresa, ¿sí? Obviamente que eso constituye, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como competencias laborales, ¿sí? Hoy más que nunca podemos decir de que, de hecho, y en consonancia obviamente con lo que anuncian, ¿sí? Uno puede leer y escuchar algunos gurúes en LinkedIn, de que estamos viviendo lo que se denominó la cuarta revolución industrial, ¿ok? Que está ligada a la innovación, a las nuevas tecnologías, al crecimiento y al conocimiento, ¿sí? Un ejemplo es el teletrabajo o el home office. Cambió por completo lo que se entendía acerca del mundo laboral. Y con eso también cambió todo lo que debemos esperar de los empleados nuevos, ¿sí? Hoy, en lo que tiene que ver con el home office o con el teletrabajo, tenemos dos digamos, para decirlo de una forma, distintos climas dentro de la casa. Hoy muchos trabajamos desde casa y tenemos que compartir, digamos, la vida del hogar con la vida del trabajo y entender de que hoy
hay, digamos, distintas situaciones que es lo que se tiene que llegar, ¿no?, a un criterio en común entre todos los actores y decir, bueno, el home office sirve en determinadas reglas, ¿ok? No es solamente decir trabajo en mi casa y después no tengo ni el espacio ni el lugar dedicado para poder trabajar, ¿ok? Por ejemplo, tengo un compañero que vive en un ambiente prácticamente y a veces tiene tanto ruido en donde vive que me dice, estoy trabajando desde el baño, ¿ok? Bueno, eso no ayuda mucho tampoco, ¿no? Digamos, a que el home office es algo que cambió por completo, ¿ok? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿ok? Bien. Y acá abro un poco el juego. Competencias laborales y habilidades, ¿son lo mismo? ¿Alguno puede decirme si son lo mismo? O sea, alguien alguno de los presentes, ¿no? Cualquiera, para ustedes, ¿es lo mismo competencia que habilidad? No me googleen, no lo googleen, ¿eh? Porque no utilicen Google para sacarlo ¿sí?, del concepto. Yo creo que no. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Ana María Maresca. Hola Ana María, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cuál sería tu concepto de competencia laboral o de habilidad? O sea, ¿por qué crees que no son lo mismo? Porque a nivel laboral vos podés tener un montón de capacitación o experiencia o estudio, ponele, y las habilidades es de acuerdo a cómo vos lo desarrollás, la comunicación, tu forma de ser, tu disponibilidad, no sé. Bien. Competencia del conjunto, bien. Les hice esa pregunta porque a veces, ¿sí?, es como hablábamos recién, ¿no? Empleo y trabajo sería lo mismo. Esto sucede igual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con justamente las habilidades, y para ya ponerlos en contexto, son dos cosas muy distintas, ¿ok? Son ideas diferentes, pero en algún punto tienen alguna similitud, ¿sí? Sí, tal cual. ¿Sí? Como bien decías, las habilidades son destrezas, ¿sí?, o conocimientos específicos que nos sirven a nosotros para hacer algo puntual, un trabajo puntual, ¿ok? Dentro de lo que son las habilidades, sabemos que puede haber duras y blandas, ¿ok? Entonces, las habilidades duras son aquellas donde suelen ser técnicas, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo, ustedes son totalmente tiene la habilidad, sí, técnica de desarrollar una planilla de cálculo que me permita a mí saber el stock, manejar la contabilidad, hacer liquidaciones de sueldo, ¿sí? Y en cambio, la habilidad blanda es aquella que me dice, o sea, son mucho más generales, hacen al desempeño de la persona, como decíamos recién, ¿sí?, en donde puedo manejar el tiempo, ¿sí?, puedo comunicar al otro justamente esta habilidad dura que yo tengo, capacitarlo en el durante, mientras hacemos algo, ¿sí? Y obviamente eso lleva, como decía recién, ¿no?, a un grado de empatía y de rigor, ¿sí?, de desarrollar la curva de aprendizaje, como suele hablarse de la curva de aprendizaje cuando desarrollamos este tipo de habilidades, pero también hoy se habla de la curva de empatía. ¿Cuánto es lo que yo desarrollo, ¿sí?, empáticamente respecto de conocimiento con el otro? ¿Ok? Porque puedo decirle, la curva de conocimiento de esa persona es alta, pero prácticamente la verdad que lo dejé de lado, ¿sí? Le expliqué lo básico y después la persona tardó mucho más en recorrer esa curva de crecimiento propio, ¿sí? Porque justamente no hubo ese concepto de esas dos líneas que que si fueran medidas por un gráfico, irían a la par, ¿sí?, justamente para que la otra persona pueda desarrollarse, ¿no? Y obviamente las competencias laborales tiene que ver con todo aquel conocimiento que garantiza que una persona ejecute su trabajo de manera exitosa. O sea, la competencia es el cómo, ¿ok? Se trata obviamente de la forma en que justamente... Depende todo del desarrollo personal. Justamente, es algo en donde se tiene que, apalancar justamente que desde cada uno de nosotros, vernos como formadores de conocimiento sobre el otro, ¿ok? Sin eso, o sea,
podemos saber, como te dije, podemos saber el cómo, ¿sí? Pero no sabemos cómo transmitirlo. ¿Ok? Entonces siempre se va a dar eso cuando uno hoy va a una entrevista de trabajo. O sea, generalmente en las entrevistas de trabajo son charlas más abiertas de lo que eran antes. Hoy no son rígidas. Contame o hacer una evaluación. No va más. La verdad que eso no va más. Eso se ve un poco como, por ahí salvando alguna diferencia, ¿no? Pero el panóptico de Foucault, es decir, la torre de acá comando y de acá miro y se hace lo que yo digo y lo que yo hago. Y si vas a una entrevista me tenés que hacer esto porque es lo que te va a determinar que entres o no. Erróneo, error. ¿Sí? No se mide la capacidad de la persona por saber hacer una cuenta, ¿se entiende? O desarrollar una consulta o una base de datos, lo que sea. ¿Sí? Yo creo que hoy las habilidades justamente blandas son las que nos permiten ingresar a un nuevo trabajo. Obviamente nos apoyamos en las otras habilidades duras porque van a permitir que yo pueda desarrollar mi tarea. Pero si yo no tengo las habilidades blandas desarrolladas, ¿sí? Es imposible que hoy entre en una empresa a trabajar. ¿Ok? Porque justamente en el ejemplo que yo pongo, yo puedo ser el mejor editor de video. ¿Sí? La habilidad blanda va a ser, ¿hay un pensamiento creativo? Sí, pero ¿con quién lo forma ese pensamiento creativo? Supongamos que yo tengo que trabajar con Macarena y con María Eugenia, y tenemos una empresa que editamos video. Yo necesito saber que si realmente esto que estoy haciendo y este producto que voy a entregar, ¿sí? Va coincide con el objetivo que tenemos nosotros como pyme, ¿sí? De ofrecer un producto. ¿Sí? Entonces, Macarena me va a decir, no, mira, la verdad que lo podemos hacer de esta forma. Y yo crezco con ese conocimiento. ¿Okay? Yo añado ese conocimiento, ayorno ese conocimiento, y obviamente la competencia que después voy a tener, que es la capacidad de análisis, como un ejemplo, es lo que me permite a mí después justamente analizar en un todo, en un conjunto, no las cosas por separado. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Lo que toma importancia, Daniel, es las relaciones interpersonales, o sea, de nada sirve el conocimiento si no tenemos la capacidad de, como decís vos, de escucharnos como equipo. De nada va a resultar un proyecto si somos egoístas, digamos, en estas situaciones. Exacto, Ivana, es justamente eso, ¿no? Y lo que hablábamos un poco, y lo que hablaron todos, y creo que fue el mensaje que tanto Daniel como Macarena y como Carmen, y quiero nombrar a María Eugenia porque también estuvieron las cuatro, en todo digamos, en todas sus palabras, lo que fui viendo fue el crecimiento en equipo. O sea, fíjense que eso hoy no podemos estar acá sin haber justamente trabajado en equipo, sin haber entendido que el otro también sabe, que el otro también desconoce, que el otro suma cuando me dice, me critica justamente de forma, digamos, para que yo aprenda, ¿sí? Entonces, eso hace, ¿sí? Que el pensamiento crítico pueda cuestionar procesos, ¿ok? Metas, dinámica de grupo, hay que cambiarlo. Bueno, entre otras cosas, obviamente el pensamiento crítico es lo que propicia la innovación. Sin pensamiento crítico no podemos desarrollar habilidades, ¿ok? Entre una de las 7 competencias laborales que son las más demandadas en 2021, y es un poco lo que les decía recién, es la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Es el impulso que tiene cada uno de nosotros a la hora de la curiosidad, de ser ambicioso, de hacer preguntas, mínimamente, o hacer cosas nuevas. Fíjense que un nene cuando está ustedes todos lo han visto, o en la mayoría de los casos lo han visto, ¿sí? ¿Dónde se da el mayor proceso de innovación creativa? Yo lo veo en los nenes cuando están en la playa. ¿Sí? Es increíble ver cómo un nene, sin tener una herramienta para hacer un castillo, construye un castillo, y es la idea del castillo siempre. ¿Sí? Es la idea de decir, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y es como que empieza a trabajar, ¿sí? Ese concepto de creatividad. Es el concepto que les decía recién a la hora de resolver un problema. ¿Sí? Desde los más chicos lo podemos ver. ¿Ok? Otra de las cosas muy importantes es la toma de decisiones en base a datos. Importantísimo. Todo lo que hacemos, yo creo que todo este programa, ¿sí? Se formó en base a decisiones en datos que son, digamos, justamente, como digo yo, normalizados. Me sirven para tomar decisiones, me sirve para hacer esto, me sirve para hacer aquello. ¿Ok? Y obviamente, lo que les decía recién, no quiero ser reiterativo con este concepto del pensamiento crítico, la resiliencia, ¿sí? Ese es el tema justamente de
lidiar con la frustración. O sea, son justamente las negativas de la vida en general y del trabajo, ¿sí? En donde nosotros tenemos que tener un alto nivel de resiliencia justamente para volver al ruedo, ¿ok? Para volver a aquello que abandoné, ¿sí? No frustrarme, volver, intentarlo de nuevo, ¿sí? A veces yo sé que resulta todo bonito en palabras y que a veces hay que bajarlo al común, digamos, nuestro, de donde vivimos, de cómo hacemos, cómo tenemos que enfrentar distintas situaciones, pero no dejen de verlo como un disparador, ¿ok? De no verlo como algo que ustedes tienen que movilizar. Es el llamado a movilizar, el llamado al... ¿cómo se llamaba? Que está... Bueno, ya me voy a acordar del ejemplo, el abre mate, ¿sí? Que ustedes pasaban, siempre me quedó ese concepto de abre mate, en donde decís, el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo es digamos, el músculo más importante, el que camina, el que mueve ese engranaje, ¿ok? Y cuanto más nosotros lo estimulamos con conocimiento, con prácticas, con ver al otro, con hablar más, con comunicarnos más, con leer más, bueno, justamente, ¿sí? Justamente eso es lo que hace que tengamos un alto, ¿sí? Nivel de resiliencia, ¿ok? La flexibilidad y la comodidad en un entorno digital, ¿sí? La flexibilidad hablamos de cuando la competencia es un poco dentro del mismo tono de la competencia anterior, ¿sí? Hay que adaptar nuevas formas de trabajo, ya sea presencial o sea remota, ¿sí? Utilizar nuevas herramientas, aceptar cambios en la estructura de los equipos. Si no me gusta, bueno, veré cómo me moldo, con esa persona no puedo trabajar, pero justamente es lo que tenemos que desarrollar, la habilidad con el otro de poder trabajar con una persona que no quería trabajar, ¿ok? Obviamente la comodidad parece una obviedad, pero no lo es, ¿sí? Ya no se trata de estar siempre utilizando una plataforma de video de llamada o un tablero de organización para ver qué podemos medir, qué no medimos, ¿ok? Sino tenemos que encontrar personas, ¿sí? Y esto es importantísimo, que puedan gestionar el tiempo, el desempeño laboral, digamos, de manera del 100% remota, ¿sí? Hoy es un contexto puramente virtual, todo se opera desde la nube, lo han escuchado. Herramientas como Google han tenido digamos, un impacto en las sociedades y en el conjunto y en cada uno individualmente, es decir, tengo que usarlo, ¿ok? Muchos, como bien decía Carmen hace un rato, digamos, el curso que estamos dando de las herramientas de Google Suite, cómo digamos, desconocemos, justamente las desconocemos, pero cuando las empezamos a ver, les empezamos a descubrir un potencial enorme. No es solamente Meet la única plataforma para poder comunicarnos dentro de Google. Tenemos Hangout, tenemos el chat, podemos hacer reuniones, ¿sí? De burbujas, como nos suele pasar en distintos ámbitos de educación, ¿sí? Chatear en línea directa con ellos, tenemos la herramienta de Classroom, no sé, en el caso de la universidad tenemos EBEA, o sea, ¿sí? Esas son competencias que empezamos nosotros también a ayornar, o sea, hay que hacer uso de esas nuevas herramientas que están en la nube, ¿ok? Y obviamente, ¿sí? El trabajo en equipo es fundamental, un 100% ahí para, ya, o sea, no desarrollar conceptos, sino que sabemos que el trabajo en equipo es fundamental, y como les decía antes, creo que lo han expresado todos, y el mejor ejemplo es este en el que estamos hoy acá. ¿Sí? Ahora, el impacto del avance de todas estas nuevas tecnologías en el empleo, ¿sí? ¿Son todas ventajas al respecto? O sea, me lo pregunto. ¿Creen ustedes que realmente son todas ventajas? Obviamente la tecnología influye directamente en el ámbito laboral, es incuestionable, está, ¿sí? Ahora, los efectos sobre el trabajo, ¿son positivos o negativos? Pueden surgir dudas de esto, porque nos preguntamos, pero ¿cuándo es negativo y cuándo es positivo? Bueno, obviamente la evolución, ¿no? de estos conceptos hacia puestos de empleo mucho más avanzados tecnológicamente obviamente suponen un cambio positivo, ¿ok? Pero gracias a esto, simplemente se puede simplificar los procesos de producción, ¿sí? Las formas en las que se desempeñan algunas tareas, eso ha cambiado, obviamente con el avance de las tecnologías. Permitió también llevar a cabo mejoras en todas las condiciones de trabajo. Se aumenta la seguridad. Son pequeños ejemplos que les muestro, digamos, que ustedes pueden ir viendo en distintas empresas, si las conocen, o dentro mismo de la universidad, ¿sí? Y todo esto que favorece a la comunicación.
favorece no solo la comunicación, sino también el flujo de intercambio de información. Obviamente va a haber detractores respecto de estos conceptos, ¿sí? Pero es importante, ¿sí?, destacar que en los últimos años, ¿sí?, todas las empresas experimentaron un cambio importante en el ámbito laboral. Como les decía antes, las entrevistas de trabajo no son las mismas que antes, ¿sí? Y las empresas, ¿qué es lo que demandan? Más candidatos preparados para afrontar retos nuevos, ¿sí?, que las tecnologías han impuesto. Si yo les digo, a ver, tenemos que trabajar en la nube, tenemos que trabajar de manera colaborativa, ¿tenemos algún freno? ¿Ven ustedes algún freno hoy? Digamos, antes teníamos que decir, no puedo juntarme porque me queda lejos la casa, por ejemplo, la casa de Macarena. La casa de Ivana no puedo porque no tiene un horario. Bueno, hoy tenemos formas de trabajar colaborativamente, ¿sí?, cuando mínimamente estamos haciendo un trabajo. 5 o 6 personas comparten la misma información y es un solo archivo que estamos usando. ¿Ok? Obviamente que todo lo que es la nube, el Internet de las cosas, la robótica, la automatización, los videos, las plataformas, ¿no?, de colaboración digamos, colaborativas, ¿sí? Lo único que necesitamos, es cierto, Vanessa, ahí el comentario es cierto, lo único que necesitamos es conectividad. Ahora, hago un pequeño paréntesis porque lo digo siempre en las clases. La conectividad hasta cierto punto. Hoy las herramientas de Office 365 y las herramientas de Google, ¿sí?, nos permiten trabajar de manera desconectados. Significa que si ese archivo está siendo compartido, cuando yo vuelva a tener conectividad, ese archivo se va a actualizar respecto de lo que las otras personas por ahí fueron trabajando porque no tenían problemas de conectividad. ¿Ok? Eso es una de las ventajas que tiene hoy trabajar con herramientas en la nube. ¿Sí? Obviamente, una de las ventajas es que rompe barreras, ¿sí? Se han derribado un montón de barreras. La distancia es una, la inaccesibilidad, ¿sí?, permitiendo que nosotros podamos desarrollar cualquier trabajo desde mi casa, ¿ok? De cualquier lugar. O sea, ese es el concepto, obviamente, de home office o de teletrabajo, donde se haciendo posible que grandes empresas, pequeñas, pymes, las que sean, puedan competir a nivel mundial. ¿Sí? La mayoría de las empresas que hoy desarrollan productos en Argentina, desarrollan productos internamente, ¿sí?, y justamente también desarrollan productos para afuera. Hay muchos clientes que tienen empresas chicas de desarrollo, donde tienen mucha gente de estos personas que trabajan y son los millennials, ¿sí?, en donde justamente generan, en pocos meses pueden llegar a construirse una pequeña consultora que brinda soporte de desarrollo, que brinda soporte de análisis, ¿ok? Y obviamente hay algo que es fundamental, que es que aumenta la eficiencia, la productividad y todo lo que tiene que ver con información en tiempo real. No tenemos que esperar que alguien venga o me traiga algo, ¿sí? Eso se logra justamente en donde el desarrollo de la tecnología fue uno de los factores más importantes, ¿sí?, para conseguir hoy empresas modernas que sean competitivas, que sean eficientes y que a su vez sean grandes, que tengan grandes índices de productividad. ¿Ok? Como también así es el acceso a la información en tiempo real sobre si quiero seguir un indicador de un proyecto, de una idea, porque también se hace gestión de ideas cuando se convierten en proyectos. ¿Ok? Obviamente que esto nos permite, como digo, y lo he dado siempre y lo comento siempre me permite mejorar y anticipar la toma de decisiones. Cuanta mejor información tenga, en tiempo real, normalizada, puedo ejecutar una toma de decisión. ¿Ok? Se crean nuevas profesiones, obviamente que sí, por consiguiente hay un cambio en las habilidades. Si no hubiera el cambio en las habilidades personales que se demandan, ¿sí?, inteligencia social, bueno, mentalidad, obviamente lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Obviamente esto genera, ¿sí?, como les decía recién, nuevas profesiones. Por ejemplo, el desarrollador de aplicaciones para celulares. ¿Ustedes cuántas aplicaciones tienen en el celular que por ahí desconocen y dicen, no sé, a ver, ¿me servirá? No sé, no me servirá. Bueno, fíjense, búsquenlas en el Play Store de Google y van a ver que hay un montón de herramientas que les van a servir para hacer determinadas cosas que por ahí desconocen que están. Y eso es porque una persona, ¿sí?, se creó a partir de esto, se crean nuevas profesiones, nuevas habilidades, nuevas, justamente, capacidades laborales, ¿sí?, y competencias laborales. ¿Ok? Obviamente, brindar más opciones de atraer talento.
¿ok? Porque hoy las ofertas de trabajo tienen mucho que ver con, mucho se utilizan las redes sociales para justamente captar mejores talentos, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de los recursos humanos, son opciones que permiten atraer talento en mayor medida y conocer mucho mejor a los candidatos, ¿ok? Hoy no tienen que hacer digamos, una entrevista presencial, sino que es virtual. Y en el virtual ustedes pueden hablar, pueden desarrollar conceptos, pueden desarrollar capacidades, pueden contarle en qué son mejor habilidosos, bueno, un montón de cosas. Inclusive pueden medir, después la gente de recursos humanos tiene herramientas justamente para medir esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Hay algunos inconvenientes, ¿sí? Obviamente que genera empleo con mayor dependencia, ¿sí? Requiere una inversión previa. Voy a leer algunos de los comentarios. Sí, tal cual. Siempre va a haber una inversión. Y es necesario contar con el talento. ¿Ok? Ser especializado en algo. ¿Ok? Por último, tenemos algo que es el perfil. ¿Sí? ¿Cuál será el perfil? Hay un nuevo concepto, si bien en tecnología, o sea, en las últimas décadas siempre las nuevas tecnologías consiguieron revolucionar todo el mundo laboral por completo, ¿sí? Al dar nuevas formas de trabajo, de gestión de organización, también se generan nuevos perfiles, ¿sí? Obviamente que hay nuevas formas de empleo, si creadas a partir de los avances tecnológicos, ¿sí? Uno de ellos fue el teletrabajo o el home office, ¿sí? Y el trabajo cooperativo y colaborativo, ¿sí? Que es la flexibilidad, poder trabajar desde donde uno sea. Ahora, esto genera también un perfil que es el nomad, ¿ok? Es un trabajador, ¿sí? En donde se caracteriza por ser innovador, flexible, interdisciplinario, en un montón de cosas, y encima permanece siempre en formación continua, ¿ok? Entonces, casi siempre puede trabajar con casi cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿ok? Ese es el perfil conocido hoy, ¿sí? Como el nomad, ¿sí? Que no tiene, o sea, es un nativo digital, ¿sí? Que crece con la tecnología. Su crecimiento se basa, ¿sí? De conocimiento y como decíamos recién, y el desarrollo de todas sus habilidades y todas sus competencias se basa en que es un nativo digital. La tecnología crece, él crece, ¿ok? Y obviamente que las relaciones interpersonales le permiten, como decía recién, poder fomentar distintas integraciones en distintos países con distintas personas de su mismo perfil, ¿sí? Pero siempre con un propósito en particular, ¿ok? Van a ser altamente creativos e innovadores, sin ir más lejos, ¿ok? No tienen fronteras, obviamente, porque trabajan todo conectado, siempre a través de las redes, ¿sí? Y tienen baja tolerancia al fracaso. Son gente que se adapta a cualquier proyecto, a cualquier situación, ¿ok? Y para terminar, obviamente, justamente la aparición de nuevas formas de trabajo en la gestión y organización, ¿sí? Digamos que hoy la demanda va a ser de talento, se va a orientar hacia este tipo de perfiles en las grandes organizaciones. Esto no quita que haya otro tipo de perfiles que trabajen de otra forma, no tienen que ver ni con los centennials ni con los millennials, ¿sí? Y obviamente todas las nuevas formas de empleo creadas a partir de todos los avances, ¿sí? Tienen siempre un nexo en común que va a ser la flexibilidad. Bien. Imagino que estarán felices de haber dicho gracias, pero bueno, no era el caso. Traté de ser lo más, digamos, rápido y conciso posible para transmitirles justamente esta idea en la que veníamos trabajando. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco también de lo que yo he aprendido en los últimos años. Y bueno, y que se lleven esto, ¿no? Y que sigamos, obviamente, gracias Marcos, y gracias por los comentarios que siempre recibo en el chat, que me olvido por ahí de contestarlos, y les agradezco siempre a todos los alumnos que participan, a todos los graduados, bueno, nada más, eso era lo que les quería comentar.
Gracias, espero que no haya sido tedioso, ni mucho menos. Traté de ser justamente lo más práctico posible y lo más... No, fue para mí fue muy claro, muy gráfico, bien expresado. O sea, aparte, muchas gracias, Daniel. Estuvo, por parecer, muy, muy bueno y los comentarios también son muy buenos. Ante todo, les quiero pedir disculpas porque Carmen se quedó sin conectividad. Hablando tanto de la conectividad ahora, estuvo todo el día con problemas de internet y finalmente ahora se cayó por completo. Ni con datos puede entrar a la charla, así que estaba bastante afligida y apenada de no poder estar hasta el final. Pero bueno, les pido disculpas porque realmente es un problema que lo vivimos todos y vos mismo lo hablabas recién, ¿no? Y todo lo bueno que hay en esto, pero tenemos por el otro lado esta contra que a veces nos frena y de la cual no podemos resolverla nosotros. Es un factor que está más allá de nosotros. Así que muchas gracias. Mil disculpas por Carmen que no puede estar hasta el final. Bueno, les quería agradecer a todos por haber participado hoy. Nuevamente gracias a Daniel, gracias a Macarena, gracias a Daniel, gracias a los profesores, docentes, coordinadores, personas del consejo que han apoyado esta charla y se han quedado hasta el final. Les comento a los chicos que estaban interesados por el tema de los créditos. Si la charla tiene 6, es un ciclo de 6 charlas, aquellos que acrediten la presencia en las 6 van a recibir 0,7 créditos que serán sumados a su gestión académica. Aquel que no comparta todas, bueno, cada una le va a dar 0,10 créditos para acreditar. Así que bueno, ya muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud. La próxima charla se va a relacionar con lo que es la comunicación oral. Vamos a contar con la presencia de Liliana Bonel, especialista en lo que es comunicación oral y lingüística, y bueno, nos va a tratar de ayudar en lo que la voz influye en esto de crear competencias y desarrollarnos en el ámbito laboral. La charla se va a llamar Mi voz soy yo, o sea, es un planteo y una pregunta para que todos podamos pensar, ¿no? Si nuestra voz, nuestra expresión nos representa, y en función de eso, qué podemos detectar como debilidad y qué fortaleza podemos desarrollar a través de esta debilidad detectada, ¿no? Así que bueno, la actividad de Liliana va a ser a mediados de mayo, en la segunda quincena de mayo ya vamos a publicar la fecha, cuando combinemos bien con comunicación, donde podemos hacer la charla para que no se superponga con las actividades de la universidad y bueno, podamos permitir que todos puedan participar. Así que bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por participar. Los espero en los próximos encuentros y estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos quieran hacer, cualquier complemento que quieran crear. Si quieren extender algún tema de las charlas que se vayan dando, podemos llegar a ver si podemos diseñar algo un poco más extenso para tener más desarrollo del tema. Pero bueno, va a ser siempre respuesta a las inquietudes y a las formas que podemos encontrar para hacerlo llegar a todos. Así que bueno, buenas noches. Sí. Pues no, solamente agradecerle a Daniel, hemos aprendido mucho. Fue una clase muy, muy, muy interesante, verdaderamente. Algunas cosas me quedaron ahí, las voy a usar, te las voy a robar. Muchas gracias, la verdad que fue una clase en donde todos creo hemos aprendido y nos deja pensando en algunos otros puntos también para profundizar después. Como tiene que ser una clase, ¿no? Un libro abierto que nos deja para adelante. Así que bueno, te mandé un mensajito ahí escrito, pero te lo digo verbalmente, un abrazo grande y muchas gracias por esta clase. Gracias, Daniel, te agradezco vos también el espacio de haber tenido tiempo de participar, la verdad que sí. Bueno, de nuevo, renovar mis gracias con Eugenia, con Macarena, con Carmen, bueno, lamentablemente no está y siempre me dice, uy, no, me pierdo tu clase, que eso, bueno, la verdad que, bueno, para mí es satisfactorio, me llena de orgullo que los comentarios de que les haya gustado, y también, obviamente, díganme si hay alguna crítica, ningún problema, siempre es bienvenida. Trato siempre de hacer presentaciones que sean amenas, con poco texto y con mucha calidad de imagen y por ahí con más explicaciones, justamente para que no sean pesadas. Así que eso porque lo desarrollo también, ¿no? Lo que es presentaciones y oratoria también soy algo que desarrollé durante muchos años. Así que bueno, si necesitan, me suman también para la parte de graduados, todo lo que tiene que ver con oratoria y presentaciones, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Les respondo a los chicos que estaban preguntando, para la próxima charla vuélvanse a anotar, si nos queda el registro de que se han inscrito y podemos hacer un seguimiento mayor.
Así que, vuélvanse, por así le podemos enviar el link para entrar y hacemos todo un poquito más organizado. Disculpa, llamé a personal y me habilitaron, me habían cortado los datos, no sabe por qué, la chica me habilitó urgente, y bueno, discúlpenme, pero fue imposible, me volví loca. Así que bueno, gracias Daniel y gracias a las autoridades que nos acompañaron y gracias a todos, a los que llegué a saludar. Vanessa, no sé si ya se fue, muchísimas gracias por estar ahí. Vanessa está. Gracias. Un gusto acompañarlos, la verdad. Son muchos años, la verdad que nosotros tenemos el corazón en la UP. Tengo la suerte de estar como muchos desde 2011 y soy de Ezeiza y es un gran orgullo el progreso que ha tenido la universidad y cómo le da la oportunidad a los chicos del distrito y alrededores. Así que muy feliz por esta propuesta. Gracias. Gracias, Vanessa. Es un sentimiento compartido, te lo puedo asegurar. Gracias. Es cierto. Por las futuras generaciones también. Ahí vemos a la pequeña Eli. Así que bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por haber compartido este primer charla.